No juguemos con la salvación. El Señor no quiere que juguemos con la salvación. ¿Esto quiere decir que un cristiano puede dejar de ser salvo? Sí. La palabra de Dios nos advierte sobre descuidar la salvación. Hebreos 2, versículos 1 al 4 dice: Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros, y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. La palabra de Dios enseña claramente que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que nosotros tenemos que atender, es decir, obedecer las palabras que hemos oído para que nosotros no deslicemos y así perdamos la salvación. Un cristiano deja de ser salvo al volver a vivir en pecado. Hebreos 10:38 dice: Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Eso significa que si nosotros volvemos a ese estilo de vida que teníamos antes de seguir a Cristo, entonces vamos a deslizarnos y vamos a perder esa salvación. Un cristiano puede dejar de ser salvo mediante la apostasía. La apostasía consiste en apartarse de la fe en Cristo y de la sana doctrina. Las personas que cometen dicho pecado dejan de creer en la verdad y viven en rebelión contra Dios. Primera de Timoteo 4:1 dice: Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hebreos 6, versículos 4 al 6 dice: Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Antes que nada, a mí me gustaría hacer una aclaración en cuanto a qué es realmente la apostasía. La apostasía no quiere decir que Dios no perdone ni restaure a los cristianos que se descarriaron, pero que luego deciden volver a Él con un corazón arrepentido. En realidad, ese tipo de cristianos cayeron en algún pecado que hizo que dejaran de buscar a Dios porque quizás pensaron que Dios ya no los iba a perdonar o que la iglesia iba a rechazarlos, pero en algún punto de sus vidas ellos tienen la convicción del Espíritu Santo de arrepentirse y volver a Dios. En este caso, como Dios ve que hay un verdadero arrepentimiento en su corazón, Él los perdona y los restaura. Salmo 51:17 dice: Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Sin embargo, los apóstatas son personas que antes eran cristianos verdaderos. Ellos amaban y buscaban a Jesús con todo su corazón, leían y obedecían su palabra, eran llenos del Espíritu Santo, operaban bajo los dones del Espíritu Santo, etc. Pero en algún momento de sus vidas decidieron dejar de creer la palabra de Dios. Esto no sucede de la noche a la mañana. Al dejar de creer la palabra de Dios, se rebelaron directamente contra Él y rechazaron el sacrificio de Cristo en la cruz. Ahora adoptan un estilo de vida de pecado. Ellos creen en las falsas doctrinas o también las predican, denuncian a la palabra de Dios y a la sana doctrina, etc. Los apóstatas no pueden ser restaurados por Dios, ya que cuando se rebelaron voluntariamente contra Él, endurecieron sus corazones. Así que ya no pueden responder a la convicción del Espíritu Santo para arrepentirse de sus pecados. Un cristiano que peca deliberadamente también puede perder la salvación. Pecar deliberadamente es cuando una persona, ya sea cristiana o no, comete pecado, sabiendo que está mal hacerlo ante los ojos de Dios. La palabra de Dios es muy clara cuando nos muestra una advertencia dura para quienes estén viviendo en este estilo de vida. Hebreos 10, versículos 26 y 27 dicen lo siguiente: Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Puede ser que tú te hagas llamar cristiano, que vayas a todos los cultos de la semana que hay en tu iglesia y te involucres en muchos ministerios y actividades de tu congregación. Pero ojo,
Si estás pecando fuera de la ignorancia y no te arrepientes, no entrarás al reino de los cielos. Y lo que sucede con el pecado deliberado es que tu corazón se va endureciendo siempre que no te estás arrepintiendo, siempre que estás procrastinando en arrepentirte de esos pecados. Estás en peligro de que tú ya no puedas responder a la convicción del Espíritu Santo, parecido a lo que pasa con un apóstata. Mateo 7, versículos 21 al 23 dicen: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La falta de perdón es un pecado que nos puede hacer perder la salvación. En diferentes momentos de nuestras vidas hemos sido heridos por diferentes personas, aún dentro de la misma iglesia. Y muchas veces no hemos querido perdonar a estas personas y soltar el daño que nos hicieron. Sin embargo, la palabra de Dios nos advierte sobre el peligro de este comportamiento. Marcos 11, versículos 25 y 26 dicen: Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Para que nosotros podamos superar este pecado de la falta de perdón, obviamente debemos perdonar a nuestros ofensores. Y en los casos en los que nos sea muy complicado hacerlo, porque en ese caso nos dolió mucho lo que nos hicieron, debemos pedir a Dios que nos sane de todas las heridas que nos hayan hecho para poder perdonar. Salmo 147, versículo 3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. La santidad es el requisito para poder ver a Dios. Ser santo es estar consagrado y dedicado a Dios, apartado del pecado. Hebreos 12:14 dice: Seguid la paz con todos, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. El pecado no es solamente realizar malas acciones, sino que además de los pecados de comisión, existen los pecados de omisión, como no hacer aquello que Dios te pidió que hicieras. Santiago 4:17 dice: Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dios no quiere que vivas en pecado, te apartes de él y vayas al infierno. Primera de Timoteo 2:4 dice: El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Él te ama demasiado que envió a Jesús para morir por tus pecados y que seas salvo a través de la fe en él. Juan 3:16 dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él viene pronto por una iglesia gloriosa, santa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Y recuerda esto: nos queda poco tiempo para su venida. Efesios 5:27 dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Arrepiéntete de tus pecados. Dios es fiel y justo para perdonarlos y limpiarte de toda maldad si se los confiesas. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No endurezcas tu corazón cuando Dios habla a tu vida para corregirte. Hebreos 3, versículos 7 y 8 dicen: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Este pasaje de Hebreos hace referencia cuando el pueblo de Israel provocó a Dios en el desierto. Ellos ya habían visto a Dios manifestándose de maneras sobrenaturales para su bien, pero ellos persistieron en su incredulidad y muchos de ellos querían regresar a Egipto, a donde estaba su esclavitud. Por eso ellos no entraron a la tierra prometida. Tenemos que enfocarnos en nuestro caminar con Cristo y no volver al estilo de vida de pecado que teníamos antes de conocerle, ya que eso nos va a llevar de nuevo a la esclavitud del pecado y no podremos llegar al cielo. No te enojes con Dios cuando te corrija. Él disciplina a los que ama. Hebreos 12, versículos 5 y 6 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. El Señor te disciplina por tu bien, de manera que seas santo y produzcas fruto apacible de justicia. Hebreos 12, versículos 10 y 11 dicen:
y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Antes de terminar este video, quiero darte un recordatorio a través de estos versículos. Hebreos 10:39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Segundo de Crónicas 7:14 dice, si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Mateo 24:13 dice, mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Primera de Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Hebreos 12 versículos 1 y 2 dicen, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Apocalipsis 3 versículos 1 al 6 dice, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, que andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apúrate. Vive tu vida conforme a la palabra de Dios. Es hora de entregarte por completo. Sírvele de corazón. Quiero concluir este video con una oración. Padre, en el nombre de Jesús oro por la persona que está viendo este video. Ayúdale a enfrentar cada pecado con el que está batallando, Dios. Cada pecado que ama, Señor, te pido que tú le ayudes a repudiarlo y que tenga una vida cristiana victoriosa, que no pierda su salvación, sino que así como los de Sardis que fueron fieles a ti puedan vencer, que su nombre no sea borrado en el libro de la vida y que puedan tener vestiduras blancas, Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús, que tú los bendigas, los uses para tu gloria, que los unjas y que ellos puedan ver tu fidelidad cada día de sus vidas. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por ver este video. Compártelo con muchas personas, por favor, y que Dios te bendiga.